Dicen que las historias más aterradoras no son las que provienen de la ficción, sino las que se susurran en las esquinas oscuras de la realidad. Esta es una de esas historias. Sucedió en un viejo bar de carretera. Uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde la madera cruje con secretos y el aire huele a cerveza rancia y arrepentimiento. El protagonista de nuestra historia es Javier, un viajante de comercio que, una noche de tormenta, se vio obligado a detenerse en el único lugar con luces encendidas en kilómetros a la redonda en el bar, El Último Trago. Al entrar, un silencio pesado lo recibió. Solo había un par de parroquianos con la mirada perdida en sus vasos y un cantinero de rostro, curtido por los años. Pero fue ella quien capturó su atención de inmediato. Sentada sola en una mesa al fondo, una chica de belleza melancólica, con ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. Su nombre, según le dijo el cantinero con un gruñido, era Elena. Le advirtió que no la molestara, que era complicada. Pero la curiosidad, y quizás la soledad del camino, pudieron más que la prudencia. Javier se acercó y, para su sorpresa, ella la sonrió. Una sonrisa tenue, casi fantasmal. Empezaron a hablar. Elena era inteligente, misteriosa y cautivadora. Le contó fragmentos de su vida, historias de viajes y sueños rotos, que resonaban con las propias frustraciones de Javier. Las horas volaron. La tormenta afuera parecía un eco de la turbulencia que sentía en su interior al escucharla. Algo en ella era magnético, pero también profundamente inquietante. Había una frialdad en su piel cuando sus manos se rozaron accidentalmente, una frialdad que la humedad de la noche no podía justificar. Cerca de la hora de cierre, Javier le ofreció llevarla a su casa. Ella aceptó, dándole una dirección a las afueras del pueblo, cerca del viejo cementerio. Durante el trayecto en coche, el silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no era incómodo, sino denso, cargado de algo inexplicable. Javier sentía un escalofrío constante, a pesar de la calefacción. Elena miraba por la ventana, su rostro pálido iluminado intermitentemente por los relámpagos. Al llegar a un cruce de caminos desolado, ella señaló una vieja casa victoriana, decrépita y oscura. «Es aquí», dijo con una voz que era apenas un susurro. Javier se extrañó. El lugar parecía abandonado hacía décadas. «¿Seguro que es aquí?», preguntó. Ella solo asintió. Le dio las gracias con esa misma sonrisa triste y se bajó del coche. Antes de cerrar la puerta, se quitó la chaqueta de Javier que él le había prestado para protegerla del frío y la dejó en el asiento. Él la vio caminar hacia la casa y desaparecer en la oscuridad del porche. Una sensación de irrealidad lo invadió. ¿Cómo podía alguien vivir en un lugar así? Confundido y agotado, decidió volver al motel del pueblo y aclarar las cosas por la mañana. A la mañana siguiente el sol brillaba y la tormenta parecía un mal sueño. Impulsado por una necesidad imperiosa de entender, Javier volvió al bar El Último Trago. Encontró al mismo cantinero limpiando la barra. Le preguntó por Elena, la chica con la que había estado hablando toda la noche. El rostro del cantinero se ensombreció. Dejó el trapo y miró a Javier fijamente. «Imposible», dijo con voz grave. «¿De qué hablas? Estuve con ella hasta el cierre. Incluso la llevé a su casa cerca del cementerio», insistió Javier, empezando a sentirse frustrado y un poco asustado. El cantinero suspiró. Un suspiro largo y cansado. «Hijo, Elena murió hace 10 años. Fue en un accidente de coche, justo en ese cruce de caminos al que la llevaste». El mundo de Javier se detuvo. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. No podía ser una broma de mal gusto. «Estás mintiendo», replicó Javier, con la voz temblorosa. «Yo hablé con ella, la toqué, me contó su vida». El cantinero negó lentamente con la cabeza. «Cada año, en el aniversario de su muerte, su espíritu vuelve a este bar. Se sienta en la misma mesa, esperando a que alguien la lleve a casa por última vez». Javier se quedó paralizado, el terror helado recorriendo cada fibra de su ser. Todo encajaba en la frialdad de su piel, su melancolía, la extraña conversación, la casa abandonada. Se sentía como si estuviera perdiendo la razón. Salió del bar corriendo, sin despedirse, y condujo a toda velocidad hacia el cementerio del pueblo. Necesitaba una prueba, algo que anclara su mente a la realidad. Buscó entre las lápidas hasta que la encontró. Una piedra de mármol gris, desgastada por el tiempo, y allí estaba el nombre grabado: en Elena García, seguido de las fechas. Había muerto exactamente 10 años atrás, en esa misma noche. El shock dio paso a un pánico absoluto. Pero entonces vio algo que le heló la sangre por completo y confirmó la aterradora verdad. Doblada cuidadosamente sobre la lápida de Elena, como si alguien la acabara de dejar allí, estaba su chaqueta, la misma que le había prestado la noche anterior, la misma que ella había dejado en el asiento de su coche. En ese momento, Javier comprendió que no había sido un sueño ni una alucinación. Había pasado la noche con un fantasma. Había sido el último en llevar a casa a la chica del bar. Javier nunca volvió a pasar por ese pueblo. Abandonó su trabajo de viajante y buscó una vida más sedentaria, lejos de las carreteras solitarias y las noches de tormenta. Pero la historia de Elena lo persigue. A veces, en noches frías y silenciosas, todavía siente ese escalofrío inexplicable,
como el roce helado de una mano fantasmal, y se pregunta cuántos otros viajeros, buscando refugio en una noche oscura, se han sentado a hablar con la hermosa y triste chica del último trago, sin saber que estaban compartiendo una copa con la muerte. La leyenda local dice que el espíritu de Elena sigue esperando, año tras año, en ese bar olvidado, buscando a alguien que la escuche y la lleve, una vez más, de vuelta a su eterno y solitario descanso. Si alguna vez viajas por una carretera secundaria y ves las luces de un bar solitario, piénsalo 2 veces antes de entrar. Podrías encontrarte con tus propios fantasmas, o peor aún, con los de alguien más. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla.